Hay libros que intentan enseñarte cómo ganar dinero. Otros intentan enseñarte cómo ser más productivo. Y después está El poder de la hora, un libro que directamente intenta cambiar la forma en la que experimentas tu propia mente. Y sinceramente, es uno de esos libros que a algunas personas les cambia completamente la manera de ver la vida, y a otras las deja pensando. ¿Qué acabo de leer y por qué siento que mi cerebro acaba de entrar en modo zen? Porque no es un libro común. El autor, Eckhart Tolle, habla sobre ansiedad, sufrimiento, pensamientos, ego y conciencia. Pero lo hace desde una perspectiva muy distinta a la típica autoayuda motivacional. La idea principal del libro es simple, aunque aplicarla no lo sea tanto. La mayoría de las personas viven atrapadas entre el pasado y el futuro, y casi nunca están realmente presentes. Piensan en lo que pasó. Se preocupan por lo que podría pasar. Reviven errores. Imaginan problemas. Crean discusiones ficticias en la cabeza mientras se bañan como si estuvieran ensayando una película dramática mental producida por Netflix. Y mientras todo eso ocurre, se pierden completamente el presente. Según Tolle, ahí nace gran parte del sufrimiento humano. Porque aunque el dolor físico existe, muchísima angustia psicológica viene de pensamientos constantes sobre cosas que ya ocurrieron o todavía no existen. Y sinceramente, cuando empiezas a observar tu propia mente, te das cuenta de que algo de razón tiene. El libro comienza con una experiencia muy fuerte del propio autor. Él nos cuenta que durante años sufrió ansiedad, depresión y un profundo vacío existencial. Vivía constantemente atrapado en pensamientos negativos y llegó a un punto donde sentía que ya no podía soportarse a sí mismo. Y una noche ocurrió algo que terminó cambiando completamente su vida. Según relata, estaba atravesando un momento de desesperación tan fuerte que pensó: no puedo vivir más conmigo mismo. Pero inmediatamente apareció una pregunta extraña en su mente. ¿Quién es ese yo, con el que no puedo vivir? Y ahí ocurrió una especie de quiebre interno. Él describe que en ese momento sintió una desconexión entre su conciencia y la voz constante de pensamientos que tenía en la cabeza. Como si por primera vez hubiera observado que él no era solamente sus pensamientos. Después de esa experiencia, cuenta que pasó un largo tiempo sintiendo una paz interior muy profunda y comenzó un proceso espiritual y de comprensión que terminaría dando origen al libro. Y aunque algunas partes puedan sonar bastante espirituales o abstractas, el mensaje central es muy potente. Tu mente no debería controlar completamente tu vida. Porque según el autor, la mayoría de las personas viven dominadas por pensamientos automáticos todo el tiempo. Piensan compulsivamente. Reaccionan automáticamente. Reviven recuerdos dolorosos. Se preocupan constantemente. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Otra idea muy importante del libro es el concepto de ego. Y acá no habla solamente del ego como arrogancia. El autor usa la palabra ego para describir esa identidad mental que construimos basada en pensamientos, historias personales, títulos, problemas, miedos y necesidad constante de validación. Es decir, la imagen mental que creemos ser. Por ejemplo, soy exitoso. Soy un fracaso. Soy importante. Nadie me valora. Necesito demostrar algo. Según el autor, gran parte del sufrimiento aparece porque las personas se apegan demasiado a esas identidades mentales. Y claro, cuando algo amenaza esa imagen, aparece el miedo, la ansiedad o el enojo. El libro también habla muchísimo del ruido mental constante. Y sinceramente, esta parte probablemente conecte con casi todo el mundo. Porque muchas personas prácticamente nunca dejan de pensar. La mente comenta todo. Juzga. Recuerda. Imagina. Discute. Compara. Critica. Anticipa problemas. Y crea escenarios catastróficos como si fuera una fábrica industrial de ansiedad funcionando 24 horas. Entonces Tolle plantea algo bastante fuerte. El problema no es pensar. El problema es estar completamente identificado con cada pensamiento que aparece. Porque no todo lo que piensas es verdad. Y eso cambia muchísimo la perspectiva. Otra enseñanza muy importante del libro es aprender a observar la mente en vez de dejarse arrastrar constantemente por ella. Y acá aparece uno de los conceptos centrales. La conciencia. Tolle dice que cuando una persona observa sus pensamientos sin reaccionar automáticamente, empieza a aparecer una especie de espacio interno. Como si poco a poco dejara de estar completamente atrapada en el ruido mental. Y aunque suene raro al principio, probablemente todos experimentaron algo parecido alguna vez. Momentos donde simplemente estás presente.
mirando el cielo, escuchando música, caminando, entrenando, mirando el mar, o concentrado completamente en algo. Y por unos segundos, desaparece el ruido mental. Según el autor, esos momentos muestran un estado mucho más natural de conciencia. Otra idea muy poderosa del libro es que el presente es lo único que realmente existe. Porque el pasado ya ocurrió. Y el futuro todavía no llegó. Pero aún así, muchísima gente vive psicológicamente atrapada ahí. Hay personas que llevan años reviviendo errores pasados. Culpa. Bronca. Traiciones. Fracasos. Y otras viven constantemente preocupadas por el futuro. ¿Y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pasa algo? Entonces el libro insiste muchísimo en volver a la hora. No como una frase bonita para taza de café espiritual, sino como una práctica real. Prestar atención al presente. A la respiración. Al cuerpo. Al momento actual. Porque según Tolle, ahí es donde aparece la paz mental verdadera. Otra parte muy interesante es cuando el autor habla del dolor emocional acumulado. Él lo llama cuerpo del dolor. Y básicamente describe cómo muchas personas acumulan emociones negativas durante años. Tristeza. Enojo. Resentimiento. Culpa. Miedo. Y esas emociones quedan activas internamente, reaccionando constantemente frente a situaciones nuevas. Por ejemplo, una pequeña discusión puede despertar emociones muchísimo más profundas que vienen de experiencias anteriores no resueltas. Y sinceramente eso explica muchísimo del comportamiento humano. Hay personas reaccionando con una intensidad enorme no solo por lo que pasa ahora, sino por todo lo que arrastran emocionalmente desde hace años. Tolle explica que cuando alguien empieza a observar conscientemente esas emociones sin alimentarlas constantemente, poco a poco pierden fuerza. Y esta idea aparece mucho durante todo el libro. La conciencia transforma. Otra historia interesante que cuenta el libro es la de personas que vivían completamente dominadas por ansiedad y pensamientos obsesivos, hasta que comenzaron a practicar presencia consciente. No necesariamente eliminando todos los problemas externos, sino cambiando la relación que tenían con sus pensamientos. Y eso es algo importante. El libro no promete una vida perfecta sin dificultades. No dice que nunca más vas a sentir tristeza, enojo o miedo mientras flotas espiritualmente por el supermercado iluminado por energía universal. Lo que plantea es algo diferente. El sufrimiento psicológico innecesario puede disminuir muchísimo cuando dejamos de identificarnos completamente con la mente. Otra enseñanza muy fuerte es sobre la aceptación. Y acá mucha gente se confunde. Aceptar no significa resignarse o dejar de actuar. Significa dejar de pelear mentalmente contra la realidad presente. Porque muchas personas sufren doble. Primero por el problema real. Y después por la resistencia mental constante hacia ese problema. Esto no debería pasar. ¿Por qué a mí? No lo soporto. Y según Tolle, esa resistencia amplifica muchísimo el sufrimiento. Mientras que aceptar el momento presente permite actuar con más claridad. Otra parte muy poderosa del libro es cómo habla de las relaciones humanas. Porque según el autor, muchas relaciones funcionan desde el ego y la necesidad emocional. Personas buscando validación constante, aprobación, control, o alguien que las complete. Entonces aparecen conflictos, dependencia emocional, celos y sufrimiento constante. Tolle dice que cuando una persona desarrolla más conciencia y presencia, las relaciones empiezan a cambiar muchísimo. Porque deja de reaccionar automáticamente desde heridas emocionales o necesidad constante. Y sinceramente eso probablemente sea una de las partes más difíciles del libro, pero también de las más interesantes. Otra idea importante es que muchísima gente vive esperando el momento donde finalmente será feliz. Cuando tenga más dinero. Cuando encuentre pareja. Cuando cambie de trabajo. Cuando llegue el fin de semana. Cuando me vaya de vacaciones. Y claro, mientras tanto, la vida pasa. Entonces el libro deja una reflexión fuerte. Si no puedes estar presente ahora, probablemente tampoco puedas disfrutar plenamente el futuro cuando llegue. Porque la mente siempre encontrará otra cosa por la cual preocuparse. Otra historia real interesante que aparece relacionada con las enseñanzas del libro es la de personas que atravesaban enfermedades o situaciones muy difíciles y que descubrieron que gran parte de su sufrimiento venía no solo del problema en sí, sino del miedo mental constante alrededor del problema.
Y eso cambia bastante la perspectiva. Porque muchas veces el pensamiento repetitivo genera todavía más angustia que la situación real. El libro también habla muchísimo sobre el silencio. Y no solamente el silencio externo. El silencio interno. Ese espacio donde la mente deja de comentar absolutamente todo durante algunos momentos. Tolle explica que muchas personas le tienen miedo al silencio porque están tan acostumbradas al ruido mental constante, que quedarse quietos consigo mismo se vuelve incómodo. Por eso tanta gente necesita distracciones permanentes. Pantallas. Ruido. Redes sociales. Música. Notificaciones. O cualquier cosa que evite quedarse realmente presente. Y sinceramente, esa parte pega bastante fuerte hoy. Porque vivimos hiperestimulados todo el tiempo. Otra enseñanza muy importante es observar el cuerpo. Tolle recomienda prestar atención al cuerpo interno. La respiración. La energía. Las sensaciones físicas. Porque eso ayuda muchísimo a salir del pensamiento compulsivo y volver al presente. Y aunque parezca algo simple, realmente cambia mucho cómo se siente una persona. Otra parte muy interesante es cómo el libro explica que el tiempo psicológico es distinto al tiempo práctico. El tiempo práctico es útil. Hacer planes. Organizarse. Recordar cosas. Pero el tiempo psicológico es vivir mentalmente atrapado en pasado y futuro constantemente. Y ahí aparece la ansiedad. Porque muchas personas prácticamente nunca descansan mentalmente. Incluso cuando no está pasando nada malo, la mente sigue buscando preocupaciones como detector profesional de problemas imaginarios. El libro también insiste bastante en que el cambio verdadero ocurre ahora, no en un futuro imaginario. Porque mucha gente piensa, algún día voy a empezar a vivir diferente. Pero según Tolle, la vida siempre ocurre en el presente. Y sinceramente eso parece obvio, hasta que realmente lo piensas. Otra historia interesante que cuenta el autor es cómo después de su transformación personal comenzó a atraer personas que buscaban ayuda porque sentían exactamente el mismo vacío mental y emocional que él había vivido durante años. Muchos describían sentirse atrapados en pensamientos constantes, ansiedad o una sensación de desconexión con la vida. Y a través de prácticas simples de presencia y conciencia empezaban a experimentar momentos de paz que no sentían hacía muchísimo tiempo. El libro también habla mucho sobre cómo la mente crea identidad a través de los problemas. Y esta parte es bastante profunda. Porque hay personas tan acostumbradas al sufrimiento, al drama o a preocuparse, y que inconscientemente construyen parte de su identidad alrededor de eso. Entonces, cuando no hay problemas, la mente crea nuevos. Y sinceramente, cuando empiezas a observar eso en la vida real, te das cuenta de que pasa muchísimo más de lo que parece. Otra enseñanza fuerte es que el verdadero poder personal aparece cuando una persona deja de reaccionar automáticamente. Porque normalmente la gente vive en modo reacción. Algo pasa, reacción inmediata. Pero cuando aparece conciencia, surge un espacio para elegir cómo responder. Y eso puede cambiar completamente relaciones, decisiones y emociones. El libro también deja claro que la paz mental no significa ausencia total de problemas. Significa una relación distinta con ellos. Porque la vida siempre tendrá desafíos. Siempre habrá pérdidas. Cambios. Momentos difíciles. Incertidumbre. Pero sufrir mentalmente por adelantado todo el tiempo no evita ninguno de esos problemas. Solo destruye el presente. Y probablemente esa sea una de las enseñanzas más potentes de todo el libro. En el fondo, el poder de la hora intenta recordarte algo muy simple, pero increíblemente difícil de practicar. La vida está ocurriendo ahora mismo. No ayer. No mañana. Ahora. Y cuanto más presente logras estar, menos control tiene la mente sobre ti. Y bueno, hasta aquí llega este resumen del poder de la hora. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar tu mente, tus pensamientos y tu vida desde una perspectiva un poco diferente. A veces pasamos tanto tiempo preocupados por lo que falta, por lo que salió mal o por lo que podría pasar, que olvidamos completamente vivir el momento que tenemos enfrente. Y quizás no puedas controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes empezar a observar con más conciencia cómo reaccionas frente a eso. Respira un poco más. Disfruta más los pequeños momentos. Y recuerda que no necesitas tener todo resuelto para empezar a sentir paz interior. Muchas veces, el cambio más grande empieza simplemente estando más presente. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo El monje que vendió su Ferrari,
La voz de tu alma, El caballero de la armadura oxidada o Conversaciones con Dios, porque todos exploran temas relacionados con conciencia, crecimiento personal, emociones y sentido de vida desde perspectivas muy distintas e interesantes.